En este espacio es sustentabilidad aplicada. Vamos a recibir a un indio, amigo de la casa y amigo personal mío, Luciano Cordón. Él hace unos cuantos años que viene trabajando en permacultura, en distintos proyectos. Y bueno, en la permacultura el tema de sustentabilidad es vital. Entonces nos pareció buena idea. Ahí está Luciano. Vamos a hacerlo. Hola Lucho, tanto tiempo. ¿Qué hace, Cerny? ¿Cómo va ¿Cómo? eso? ¿Todo bien? Muy bien, che. Acá, de vuelta en el ruedo. ¿Cómo andas vos? Tanto tiempo. Bien, hace un montón que no nos veíamos. Qué buena oportunidad de juntarnos acá a través de la tribu. Qué Y bueno. hablando de estos temas que a los dos nos gustan mucho. Tal cual, tal cual. Y bueno, y justo ahí cuando, nada, se está de a poquito yendo el invierno, que también como invita un poquito más, ¿no? Viste que agosto uno ya empieza a caminar por la calle y el aire empieza a estar un poco más cálido, se siente distinto. Se fue julio y agosto es como que empieza a llegar el mensaje de, bueno, vamos, vayan despertando, empezamos a salir del invierno, ¿no? Sí, las tardes son distintas. O sea, por ahí a la mañana o a la noche no hay tanta diferencia, pero a la tarde ya es distinto y bueno, y este agosto tuvimos un julio raro, agosto también. En realidad es como que bueno, en realidad raro. Nos estamos acostumbrando a estas cosas como más extrañas. Yo vengo de laburar un poco más de una semana en Córdoba. ¿Cómo te fue en Y Córdoba? ¿Cómo estuvo eso? ahora está haciendo mucho frío, pero hizo como un veranito, en un momento Mirá, de fin de julio, principio de agosto, y hay cosas que florecieron. Por mirá qué bien. ejemplo, Se adelantó. claro, y bueno, pero después va a seguir, o sea, en estos días cayeron unas heladas importantísimas, y bueno, nada, la verdad que no sé, ni uno, ni las plantas, ni nadie ya un poquito sabe qué hacer más que, bueno, ver cómo le encontramos la vuelta a esta cosa de que, bueno, el clima va teniendo como esos idas y vueltas que antes era un poquito más parejo Era más y parejo. la Es cosa más se va. parecido a un humor que va cambiando. El clima está más parecido a un humor que va cambiando. Recién Alfredo escribía por ahí abajo que volvió un clásico. A él le gustaban mucho nuestras charlas, nuestros Qué bueno. intercambios, desde los primeros momentos cuando lo hacíamos los martes a la mañana. Lucho, te voy a hacer una pregunta que me vas a odiar, pero la respondiste un montón de veces, ya sabes cuál es. Que nos cuentes para los que no sabemos qué es la permacultura. Seguramente se fue puliendo eso y nos podés Sí, contar. no, y siempre, viste, depende el día, va para un lado o va para otro, pero básicamente es un sistema de diseño, Ajá, eh, una ética del cuidado, pero principalmente es un sistema de diseño que trabaja con los patrones de la naturaleza, ¿no? Que nos buenísimo. permite utilizar, en realidad es un sistema de diseño multidisciplinario, donde hay cuestiones Sí, desde la economía, desde el paisajismo, la arquitectura, la sociología, la biología. En realidad es una disciplina integradora, holística, donde, bueno, basado en los principios y en los patrones eficientes de la naturaleza, tomamos de ahí líneas claves para aplicar, en definitiva, en nuestros procesos, en nuestros proyectos, a partir de observar cómo funcionan los procesos naturales, ¿no? Y están marcados dentro de lo que llamamos pensamiento sistémico, que tiene que ver con una manera de entender cómo funcionan las cosas, ajá, eh, vinculando procesos, sistemas y subsistemas, como de alguna manera pasa en un jardín o en una huerta, donde hay pequeños grupitos, pequeños subsistemas que componen ese sistema más grande, el y en sistema mayor. definitiva
a partir de observar eso, bueno, aplicar algunas de las cosas que pasan y algunos de esos patrones que a veces se repiten tanto en lo biológico como en lo social, como en lo energético, como en lo estructural, y bueno, y suena como muy abstracto, ¿no? Pero bueno, tiene un montón en realidad, de aplicaciones prácticas, más allá de en qué estemos, ¿no? A mí de la permacultura, Lucho, lo que más me había cautivado siempre es esta parte de que ninguna otra disciplina la había escuchado, que hablaba sobre el cuidado de las personas, el cuidado del medio ambiente. O sea, yo la verdad que en otras disciplinas no lo había escuchado como que fue algo Claro, en no eje. tan claro como lo plantea la permacultura, ¿no? Esto del cuidado del planeta, el cuidado de las personas, la Bien, distribución equitativa, como principios éticos. De algún modo, cuando hoy hablamos de sustentabilidad o de triple impacto, en definitiva se habla de esas tres dimensiones, ¿no? El cuidado del planeta como lo ambiental, el cuidado de las personas como lo social, la distribución equitativa como la dimensión económica, pero hay que explicarlo demasiado, de algún modo, para que se entienda que la sustentabilidad también implica eso, y a veces al partirlo como si fueran tres dimensiones, ambiental, social y económica, permite que algo sea sustentable, y en realidad por ahí es solo sustentable económicamente, o claro, solo ambientalmente, o solo económicamente. Bueno, en términos permaculturales, eso es indivisible, las cosas tienen que claro. funcionar a través del cuidado del planeta, el cuidado de las personas y la distribución equitativa al mismo tiempo y en esas tres direcciones. ¿Por qué? Porque de algún modo, a partir de la observación de Bill Mollison y David Holmgren, no solo de la naturaleza, sino de disciplinas, tradiciones, saberes, este, lo que vieron es que en definitiva así funciona la naturaleza y así funcionan los sistemas y los procesos que se sostienen y que son sustentables en el tiempo. De ahí la contracción de cultura y permanente. Y en Claro. definitiva, cuando nosotros queremos volcar eso a nuestros procesos, proyectos, cultivos, jardines, huertas, eh, bueno, estamos trabajando justamente como decimos nosotros muchas veces, con material vivo Claro. y, y bueno, es importante tratar de entender cómo funcionan esos otros actores que van a jugar con nosotros en el sistema que vayamos a implementar o que estemos cuidando también. Vos sabés que a mí la parte de las interacciones y de los procesos, sobre todo, ¿no? Los procesos siempre fueron lo que me resultó más atractivo. Por ejemplo, no sé, el compostaje. Que vos en el compostaje vos ves de manera tangible un proceso de transformación que, que hasta que no lo ves, parece una teoría, que esto se transforma en tierra, esto se transforma en compost, los procesos. La verdad que a mí el tema de observar esos procesos siempre me pareció como algo interesante y ver cómo lo integramos a nuestros proyectos, ¿no? Cómo transformamos en una herramienta. Que los procesos sean Completamente. una herramienta, ¿no? Sí, y está buenísimo el ejemplo por ahí de la compostera, porque de alguna manera, en esa mirada sistémica, la compostera es un sistema donde transcurren un montón de procesos, y hay un montón de actores, entre Exacto. eso que nosotros de alguna manera tiramos, entre comillas, y eso que cosechamos, y toda esa transformación, en realidad es tan simple, por un lado, y por otro lado tiene una complejidad de procesos, de seres, de diversidad, en términos de la microbiología y de todos los procesos que suceden, donde en definitiva, como hablamos siempre, en una compostera hay más individuos que en muchísimos planetas tierras de personas, ¿no? Ya simplemente en un puñado de compost hay más individuos, en definitiva, que seres humanos en el planeta Tierra. Imaginémonos en una compostera. Y de alguna manera, a partir de ese proceso de entender cómo funciona una compostera, simplemente comprendiendo de que hay un montón de procesos y actores
dentro de ese sistema de la compostera, así es como va a funcionar en definitiva nuestro sistema. Sea un cultivo, una huerta, un jardín, hay un montón de actores y un montón de procesos en simultáneo que en definitiva nosotros lo que hacemos es tratar de colaborar en Ser parte. eso, ser parte, es como si Ser parte fuéramos y no el chofer. impedir. Ser parte y no impedirlos, ¿no? Exactamente. Es como cuando uno maneja y es el chofer, en definitiva, y uno maneja y va con otros pasajeros, y en definitiva no es que uno define todo, bueno, define el camino para llegar de un punto al otro punto, y hay Va una guiando. conducción en eso, pero después hay otro montón que están en el viaje, en definitiva. Y, y bueno, y el cómo acomodarlos, la vinculación dentro de esos actores y dentro de esos procesos, bueno, es parte del métier en definitiva de la permacultura. Y de alguna manera, como jugando con esa lupita, entender que cuando tenemos un sistema vivo, ya solamente el suelo es un sistema entero complejísimo. Si es complejo, por más que sea simple una compostera, bueno, el suelo bueno, es por lo que estamos acá, en definitiva, y por lo que Tal estamos cual. vivos. Pero bueno, tiene una complejidad maravillosa que en definitiva, si empezamos a jugar a favor de ese suelo donde vamos a hacer lo nuestro, bueno, nos va a ayudar, nos va a devolver, en definitiva, porque empezamos un poquito a partir de estas miradas a cambiar la óptica con la cual abordamos el suelo, donde no es un sustrato donde ponemos las cosas para que esas cosas que queremos crezcan, e inyectamos cosas, en definitiva, además del agua, sino que en realidad es un sistema vivo donde en definitiva lo que ponemos va ayudando a ese proceso. No es que está ahí Tal cual. sacando algo, ¿no? Tal cual, Lucho. Y de lo que decís, lo del sistema vivo, cambia también mucho la mirada. Que a mí, la verdad que lo que me hizo cambiar mucho la mirada fue dejar de hacer tanto foco en las plantas y hacer más foco en dónde están plantadas, ¿no? En cuidar el suelo. O sea, eso es algo que a mí la permacultura me lo arrimó y me lo incorporó. Eh, y ese cambio de preocupación no tanto en el cultivo, sino en cómo está el suelo, qué tan vivo está el suelo, cómo lo estamos fertilizando. A mí en lo personal fue el cambio de chip fue ese, ¿no? De dejar de mirar tanto la planta y mirar más el entorno y dónde estamos cultivando. Sí, sí, el pensar en comida para el suelo, ¿no? Básicamente que en definitiva cuando a veces hablamos, que un poco es como el eje de esta conversa de sustentabilidad aplicada, el Sí, empezar a pensar en términos de comida para el suelo y de que nuestro suelo genere su propia comida, que aparte va a ser la más adecuada para nuestro suelo, más allá de ajá, lo que nosotros creemos que necesita, nuestro suelo puede producir. Lo que necesita en definitiva es empezar a ver, bueno, cómo aplico esto de la permacultura, de la sustentabilidad, en poder tener circuitos y sistemas que son más cerrados, que tienen menos insumos externos. claro, ¿Por qué? Porque muchas veces cuando damos una vuelta por el campo, por la ruralidad, por la naturaleza, y vemos esos sistemas silvestres, donde ujú, no hay tanta intervención, muchas veces lo que vemos es que están espectaculares, ¿sí? Que están muy vigorosos, vitales, como dice nuestro amigo Alejo Méndez, turgentes. claro. Este, bueno, y ahí no hay nadie, de algún No hay modo metiendo la intervención, mano. Pero no hay bueno, ahí hay un intervención, sistema que genera su propia comida, claro. para su funcionamiento, y de alguna manera nosotros lo que tenemos que hacer de ahí es tomar como esos principios de funcionamiento y bueno, y aplicarlos en nuestro sistema con las plantas que deseamos, y algunas plantas que en definitiva hoy yo les digo plantas de servicio, ¿eh? Que son las plantas que ayudan al suelo y a las plantas que en definitiva yo las tengo como, bueno, las que deseamos tener dentro de nuestro sistema. La más fácil de explicar es cualquier cultivo cobertura que usemos, por más que sea pasto, que en definitiva
lo usamos como una planta de servicio, ¿sí? Porque, bueno, si no crece cualquier cosa, ¿eh? O alguna de las que podemos usar de cobertura, que no sea alguna gramilla, que no sea algún pasto, donde nosotros ya uno Cubre piensa suelo. en términos de plantas de servicio. Claro. Lucho, podríamos nombrar algunas. Vos sabés que me encontré con un paisajista en Mar del Plata que labura con suculentas y gramíneas, y él no usa cobertura, ¿no? Te voy a nombrar, Víctor Lepore. Él no utiliza ni piedra ni chips, pero usa cubresuelos, usa plantas que son cubresuelos. Entonces, de alguna manera, todo el tema de erosión lo trabaja de esa forma. Y bueno, ese es el camino, ese es otra forma de hacer ese camino. Hola Pancho, ahí entró Pancho Rebollo Paz, un colega fotógrafo Qué bueno, y gran defensor de las nativas. qué bueno. Eh, Y esa cobertura que por ahí ahora tiramos alguna planta, pero que hablamos a nivel del suelo, también muchas veces lo usamos a media altura o más arriba, cuando hablamos de media sombra, donde, bueno, es como te tomás la pastilla de chiquitolina y te achicás, o te volvés a agrandar y uno ve, pero es como el mismo principio de funcionamiento de ver de alguna manera cómo nos ayudamos entre los diferentes estratos exacto, dentro del sistema para que la cosa funcione, ¿no? Eh, exacto. a veces también hay que usar o piedra o dejar el suelo carpido, porque también cada lugarcito hay que observarlo bien y ver qué es lo que pasa ahí y qué es lo que requiere, ¿no? Yo siempre me acuerdo cuando llegaba al cárcel que venía a vivir en Patagonia y yo mulcheaba todo con una muy buena cantidad de mulch, y cuando llegaba al cárcel, eh, nada, veía los jardines esos de la gente más grande. Yo justo en una época laburaba en una farmacia, entonces estaba muy vinculado a gente grande, Claro, que tenía esos clásicos jardines de provincia de Buenos Aires, todos cuidaditos, mirá, y abajo todo carpido, y el suelo, y yo miraba, no me cerraba a mí de algún modo, bueno, hasta que empecé a mulchar todo y vi que en realidad a mí no me cerraba. Y que bueno, en Balcarce había, en una época había mucha tucura, había mucho bicho bolita. En realidad con mucho mulcheo, en definitiva, generábamos casita para lo que queríamos evitar. refugio, refugio. Y, Ah, y Carmen Colavecchia, que era una vecina, que tenía esos jardines el frente de la casa, la verdad que era un espectáculo, y era muy generosa en términos de semillas, gatitos, cositas, me decía, bueno, no, yo sacrifico como la costrita de arriba, me decía. pero no Este, tengo, pero no tengo babosas o no tengo bichos bolitas, claro. Le funcionó durante 50, 60 años y el suelo estaba bárbaro, ¿no? Nada más que, bueno, tenía su propia manera De de trabajarlo. trabajar, ¿no? Yo y con las temperaturas que tenemos en verano y algunas cuestiones, bueno, siempre prefiero, la verdad, que una cobertura viva para que incluso en una situación extrema, eh, lo que suceda es que vamos a tener un mulch seco como si hubiéramos puesto paja. Claro. Si nuestro cultivo cobertura no completa. Y, y bueno, qué sé yo. Eh, la verdad que hay, hay cantidad de cositas para poner, en definitiva, como para cubrir. Siempre va a depender de qué grado de luz va a recibir nuestro lugarcito, ¿no? Claro, Este, con más sombra por ahí a veces es más complicado, pero tenemos una nativa que es la dichondra, que este, cubre sola, cubre por sí. que cubre de por sí y que si el suelo no está compactado y después uno quiere cambiar, no hay problema. Es muy amiga del tacto descalza. Sí, es hermosa la dichondra. Lucho, sabés que yo en los climas húmedos, que son en los que ahora mayormente estoy trabajando, ¿no? Por los últimos trabajos que me fueron tocando, lo que hago es el mulch en primavera avanzada, cuando empieza el sol a ponerse fuerte, y probablemente ahora en invierno no. Estemos hablando de una huerta, un jardín comestible, o estemos hablando de un jardín, trato de que ahora no estén tapados, no esté
porque eso conserva demasiado la humedad. O sea, tener ahora mulch en una huerta o en un jardín, en esta época del año, o sea, julio, agosto, eh, conserva mucho la humedad, podemos llegar a tener problemas con hongos, y en esta época babosas y caracoles se hacen el festín con eso. Entonces lo del mulch es una herramienta, pero en determinado momento, cuando el sol empieza a apretar, ¿no? ¿Y sabes qué observé también, por ejemplo, Lucho, cuando usamos paja de trigo? Tiene una durabilidad en el suelo. O sea, no es que la vas a tener todo el año, 2 años, no. La paja de trigo se empieza a consumir, el suelo la empieza a degradar. Pero cuando llegas a marzo, abril, cada vez hay menos, esa capa de mulch Olvidate. se incorporó. Entonces, la verdad que con lo de cubrir el suelo lo vivo recomendando, pero también tengo esta flexibilidad de decir, bueno, en invierno, hacerse estas preguntas, ¿no? ¿En invierno lo necesitamos? ¿Realmente lo estamos necesitando en invierno? Y bueno, es como que todo no sirve para todo, entonces hay que ir dosificándolo. El mulch tenemos que entender que es una herramienta de cultivo, No, ¿no? y parte de la clave está un poquito en esto para mí que decías, ¿no? Para ahí hay diferentes momentos, diferentes estaciones, más allá claramente de diferentes territorios y climas que también van a modificar, pero todo el año igual, no. No, O sea, no, nos la va a complicar en esto que hablábamos al principio de que el clima viene en un mismo mes, en una misma estación, tenemos demasiados sub y bajas. tal cual. Entonces, el mantener una misma estrategia, en algún momento esa estrategia va a ser la correcta y Después no. cuando venga la ola para el otro lado, la verdad que se nos va a complicar, ¿no? Después te empieza a jugar en contra. Y la primavera tiende a ser muy fluctuante en temperaturas. O sea, en primavera pasás de que te puede llover una semana seguida, después hace calor, no sé, la primavera es bastante inestable hasta que se acomoda el clima y bueno, empieza como en ascenso, ¿no? Pero bueno, Completamente. esta Y observación, esta observación es lo que creo que ayuda, ¿no? Ir viendo lo necesito o no lo necesita el suelo ahora. sí, y pensar un poquito, ¿no? En el tema sombra, ¿no? O sea, hoy la verdad que siento que, bueno, parte de nuestro laburo, en definitiva, tiene que ver, además de generación de belleza, de generación de alimento, no solo para nosotros, sino para pájaros, insectos, etcétera, etcétera, La sombra. la búsqueda de generar espacios de sombra que funcionen como reguladores del clima y que permita la supervivencia de determinadas plantas que con algunos picos heavy que hay en el verano, cada vez están más condicionadas, ¿sí? Claro. Porque Sí, bueno, la sombra estos picos en es el un factor. verano, estos picos que tuvimos este verano y que lo lógico es que se sigan repitiendo a lo largo del tiempo, la ponen difíciles para algunas plantas, para algunas especies que antes por ahí no tenían ningún tipo de problema, y que cuando hoy las ves a media sombra, bueno, responden muchísimo mejor, incluso las que se aguantan mucho el sol. Entonces, en nuestros sistemas, tener espacios de sombra, con esto no digo, no, todo sombra no, ¿no? Pero sí claramente el poder tener espacios de sombra que funcionen en definitiva, como reguladores de temperatura y humedad colindantes a los espacios de pleno sol, que nada, nos van a ayudar a que los espacios de pleno sol también puedan estar vitales. Se Eh, benefician. sí, Vos sabés, Lucho, que viste que enero hubo una sequía muy importante, o sea, hubo un calor muy grande este enero pasado, sí, y hubo mucha arañuela, ¿sí? Mucho ataque de arañuela. La arañuela viene por condiciones de mucha sequedad, mucha sequedad. Entonces, esto que vos estás arrimando de tener en los proyectos contemplados lugares de sombra,
va a ayudar a que en los lugares donde la exposición solar es mayor, esa sombra ayuda a refrescar y evitar que proliferen plagas como la arañuela, que la arañuela una vez que se estableció, no te queda otra que cortar hojas, o sea, es una plaga Malísimo. muy, muy, muy dura, ¿no? De No. erradicar. Y mira, hay otra cosa que ayer cuando nos mensajeamos pensé, Ajá, cuando te decía del riego y que está linkeado también a esto que vos contás y al goteo, eh, que para mí es clave y fundamental, pero que cuando a veces nos suceden estas cuestiones de esos picos extremos de temperatura, tanto para arriba como por abajo, pero más que nada picos de temperatura y en momentos donde hay poca lluvia, claro, eh, la necesidad de vez en cuando de utilizar agua, por más que muchas veces es una inversión, para poder hacer un riego por aspersión. ¿Por qué? Porque cuando durante mucho tiempo no llueve, nosotros las líneas que en definitiva tienen goteo van a estar húmedas, pero en el sistema general tenemos muchos espacios muy secos. claro, En definitiva son los parches en donde se reproduce la arañuela, por ejemplo. claro. ¿eh? Entonces, si nosotros, cuando nos suceden estas cosas, empezamos a tener como más esa mirada sistémica y decir, bueno, el goteo me está llevando el agua a determinados puntos. Bueno, hoy le tiro un centro a lo que hace 10 días no No lo está recibe recibiendo. una Claro, gota de agua. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí voy a tener un estrés hídrico distinto donde van a proliferar seguramente las especies que arrancan en ese momento. Entonces, eh, con estos picos tenemos que estar más atentos a cosas que por ahí antes pasaban, ¿no? De otra manera. sí, sí, Entonces, Lucho. jugar un poquito con el riego y jugar un poco más con la sombra, tenemos que tratar de encontrarle la vuelta aparte de esto, porque a veces, en vez de tirar un producto, cuando hablo de un producto, también cuando tengo que tirar un producto orgánico o agroecológico, es porque hay un desequilibrio. Lo mejor es no tener que tirar nada. Entonces, si con alguna buena estrategia podemos evitar parte de esas cuestiones, la verdad que bueno, es lo más eficiente y lo mejor, ¿no? Vos sabés, Lucho, que ahora que nombrabas el tema de las estrategias de qué ponemos y dónde lo ponemos, eh, y hablabas de por ahí extender alguna línea de riego. También tenemos variedades que podemos tener en nuestros parques, en nuestros jardines o en la chacra, que necesitan menos agua. Por ejemplo, si yo tengo una línea de olivos, ¿no? Y tengo olivos, romero, lavandas. Seguramente esas especies van a estar mejor adaptadas a un momento de sequía que si tengo durazno, ciruela, eh, los prugos, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Entonces, la línea de riego se la tiro a los que le puede llegar a afectar una sequía y después digo, bueno, el olivo, o sea, tiene que poder soportar un periodo de sequía, por ahí acompaño con algo de riego, pero desde el diseño, hacerlo estratégicamente. Vos ahí recién lo estabas arrimando y yo reflexionaba que también esa es una manera de utilizar los recursos, en este caso el agua, utilizarlos de manera racional. Eh, y eso va a reflejarse en la sanidad de las plantas, de alguna manera, ¿no? Eso va directamente proporcional después a la sanidad de las plantas. Eh, Porque Completamente. si conseguimos que las ciruelas y los damascos no lleguen a un estrés hídrico, van a estar más fuertes para afrontar problemas de plagas. Eh, entonces, bueno, jugar desde esa forma, ¿no? Me hacías reflexionar, yo te escuchaba y bueno, y reflexionaba esto. Sí, y lo mismo cuando hablamos de los cultivos cobertura, que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Más allá de el cubrir el suelo en sí, las raíces de esos cultivos, por ejemplo, a plantas que van a tener otro requerimiento de agua, como algún frutal, nos van a ayudar, porque en realidad en el horizonte A van a estar esas raíces, ¿sí? Reteniendo parte del agua
y retrasándola y dándole más posibilidades a la raíz que va a estar más profunda del árbol o de determinada planta de poder agarrar ese agua. Entonces, también ahí está la clave. Y como decías, algunas de las que se van a aguantar más, ¿no? Esto de asociar plantas, ¿por qué? Porque en realidad la que tiene otra capacidad radicular y de poder resistir va a estar más viva, su contexto y alrededor del suelo va a estar mucho mejor, y en definitiva, como va a estar mucho mejor, el árbol que está al lado va a poder ir a buscar agua ahí. Tal ¿Sí? cual. En la raíz va a poder ir a buscar agua ahí. A Entonces, esa zona. esa es la planta de servicio, ¿no? Y alguna de esas variedades herbáceas que también mencionabas, o por ejemplo, hoy que uno tiene ejemplos lindos como para poder mirar y alguna cosa piola que hay en el Paseo del Bajo, por ejemplo, la utilización de la carqueja como arbusto, y que si uno encima le hace alguna podita y le tira Está un buenísima la centro, carqueja. Está eh, buenísima. es una planta que nos puede ayudar y que la verdad que se la recontra aguanta. Y por abajo está haciendo un trabajo clave. Recién, ¿sabés que Mari de Trenque, una india que tiene una chacra hermosa, en su jardín fue premiado, nos mencionaba acá en el chat que las plantas nativas siempre tienden a estar más adaptadas al medio, a poder bancarse estas fluctuaciones del clima. ¿Y vos considerás que entran en esta categoría que nos presentaste hoy de plantas, ¿cómo es plantas de servicio? Plantas de servicio, es muy injusto para las plantas nativas llamarlas plantas de servicio. Eh, ¿No? En realidad las plantas de servicio son las que ponemos, sería al revés, ¿no? Las que ponemos nosotros para nosotros. Pero sí, es fundamental. De hecho, uno debería, en el caso de un arbolito frutal, el poder acompañarlo de varias nativas, ¿no? No solo como siempre hablamos de una nativa leguminosa, que es un clásico, que va a ayudar un montonazo a ese arbolito, sino también en términos de las herbáceas, ¿sí? Eh, y la nativa es la que, no solo en términos de adaptarse mejor a ese clima, sino que en definitiva es la que, gracias a esa capacidad, la que va a hacer es lo que va a cuidar la biodiversidad de ese suelo, y la generación y el alimento y el intercambio para esa microbiología de la cual se va a abastecer todo el sistema, todas las plantas. Entonces, cuanta más diversidad de nativas podamos poner, mejor. Y cuando hablemos de diversidad, también pensemos en esa diversidad de diferentes estratos, ¿sí? Tanto para arriba como para abajo. A veces es preferible poder tener algunas de estratos bajos, altos, medios, lo mismo en términos radiculares, que tener 7 variedades que trabajan todas, ¿sí? Como en la misma sección. Pero la verdad que es fundamental el poder incorporarlas. Hoy hay un montón de lugares, un montón de ejemplos donde las podemos ver, ¿no? Entonces, hoy es nuestro laburo en términos de la introducción de nativas es muchísimo más fácil. Sí, y tiene una mirada positiva. Mira, acá Graciela Morresi nos pregunta a servicio, ¿no? ¿Como a servicio de qué? La verdad que son servicios ecosistémicos los que brindan. O sea, porque cuando hablamos de nativas también estamos hablando de plantas que atraen polinizadores, eh, son plantas que resisten mejor un periodo de sequía, sirven de reparo, son servicios ecosistémicos. Así que la verdad que esa mirada más, ahora se está abriendo con el paisajismo ecosistémico una mirada más global de los espacios. Viste, Lucho, que antes era todo como muy centralizado en masas de plantas, cercos, ahora se habla en función de praderas, se habla en función de bosques, se habla en función de agrofloresta, o sea, son sistemas. Ahora estamos entrando como en un momento de
observar y proponer sistemas más que eh, cantero, una vista bonita, no, estamos transitando más, vamos hacia armar sistemas, ¿no? Sistemas, y vos recién que nos contabas, me pareció muy interesante, que al principio lo decías, que siempre no se logran escapar de sistemas que en la naturaleza ya están funcionando, ¿no? Esto de tener estratos, de que se hagan sombra entre sí, de que tapen el suelo entre sí, eh, es como no dejamos de, por suerte, ¿no? No dejamos de mirar cómo funcionan las cosas en la naturaleza sin nuestra intervención. Eh, y eso es una invitación, ¿no? Para todo aquel que le gusta la jardinería, el paisajismo, la permacultura, es esta invitación de tener ese estado de observación y de aprendizaje. Sí, sí, y un poquito ahí está la clave. En definitiva, lo mismo nos pasa cuando vamos a ver una huerta, un cultivo, un jardín, o una chacra o un campo de otro, que hace que le funciona bien, que está lindo y que anda bien. Lo que hace, bueno, del mismo modo cuando vamos a ver un sistema silvestre. Uno va a ver ahí que uno tiene que ir con esa mirada. O sea, claramente cuando uno llega a un espacio más silvestre, lo primero es, bueno, hay una parte no tan mental, ¿no? De disfrutarlo, de la contemplación, del disfrute del paisaje, pero después en algún momento tener un poquito esa mirada como cuando uno va, no sé, qué sé yo, a una chacra donde ya la entrada está espectacular, el camino, donde uno ya va con esa mirada como diciendo, mirá lo que pusieron acá, qué bueno que está esto, bueno, cuando uno va a un contexto silvestre, nada, también tiene que ir con esa mirada porque ahí hay un montón de claves en términos de cómo organizar las cosas, ¿no? Para que funcione. Ahí alguien ponía ahí en el chat de alguna nativa para los cítricos, ¿no? Este, bueno, para mí de las claves es buscar alguna de las nativas leguminosas, que puede ser de la barba de chivo, la tusca, el aromito barra espinillo, eh, cualquiera del el zen de campo, y por ahí elegir que tenga un momento de floración más o menos sincronizada o previa a la floración del cítrico que vamos a acompañar, para que en realidad cuando nos florezca el cítrico, los polinizadores ya estén dando vuelta ahí por el sistema y en definitiva tengamos mayor cantidad de fruta, jugar con alguna de ellas. ¿Por qué leguminosa? Porque bueno, a partir de la poda y del trabajo con esa nativa, bueno, haciendo un aporte de nitrógeno, lo van haciendo los rizobios en realidad, y Excelentes. las raíces de la leguminosa nativa. Tenemos un montón de nativas leguminosas como para poder elegir. Eh, y, y, bueno, nada, Súper, aprovechar ahí súper un interesante. poquito esas cosas. Súper interesante esto que nos arrimás, Lucho, porque la verdad, te voy a contar con qué combino, qué me gusta usar alrededor de los cítricos, y quizás entre los dos encontramos ahí una. Me gusta incorporar aromáticas, ¿no? ¿Por qué? Viste que los cítricos son propensos a contraer algunas plagas, o sea, son como, es el boleto, si no están bien nutridos, son propensos a las plagas. Entonces, encontrar este equilibrio entre aromáticas para espantar un poco las plagas y algunas leguminosas para que en el momento de la floración, cuando están esos cítricos llenos de azares, que es el momento clave, es un momento que es delicioso hasta para los humanos, no solamente para la planta y para los polinizadores, hasta para nosotros es como embriagador el aroma de los azares. Eh, ¿Qué opinas vos esto de generar ahí como un equipo alrededor de los cítricos entre leguminosas y alguna aromática, que pueden ser lavandas, ¿no? O romeros, no tienen por qué ser todo orégano bajito, ¿no? ¿Qué opinas vos? No, no, va con todo, digamos. Para mí va, digamos, ¿no? Ajenjos,
Para Ajeno. mí nos vienen funcionando bien y se aguantan un poco de todo. Eh, y depende cómo lo labure uno, ¿no? Pero, por ejemplo, Artemisa vulgaris Ah, suele mira, suceder sola, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, lo que hace uno es mecharla un poco para que no se haga tan grande, tan alta. Este, a nosotros nos va bien con las salvias, ¿sí? claro. Con salvia officinalis, en alguna de las cosas y de hecho, cuando llega ese momento de enero del que hablábamos, estas medicinales que menciono y aromáticas son las que estaban mejor que las que estaban a pleno sol, las que estaban medio bajito de los árboles. Entonces hay una buena sinergia, ¿no? Claro, y de alguna manera vos le estás tapando el suelo al cítrico, le estás ayudando a tener un poquito más de sombra en la base. La artemisa que vos nombrás, la artemisa yo la he visto en el campo, por ejemplo, en Capilla acá en Capilla del Señor se da de manera espontánea, y es aromática, tiene, Sí, sí, no, no, es medicinal, es una amarga, hay mucho de la anua y de la vulgaris, ¿no? claro, La anua tiene la flor, la hojita como más finita, más delicadita, y un olor más dulce, ¿eh? De hecho, en algún lugar le dicen ajenjo dulce. Y la vulgaris tiene la hoja más gorda, y por ejemplo en Mercedes, nada, está creciendo sola, ¿eh? Nosotros mirá, tenemos ahí un proyecto que se llama Guaribay, la chacra, no es nuestro, sino de Eric y Vicky, nosotros como ujú, Bosque Alimentos laburamos ahí, y hacemos esto de poner medicinales entre los frutales. Una con la que laburamos también es la consuelda, que es una planta muy, con muy suerte. interesante también de base. Y esta Artemisa vulgari está saliendo sola y la acompañamos, no es que la pusimos. O sea, se dio de manera espontánea esa cobertura en el suelo entre la línea de frutales. Tal Nosotros cual. después en la línea de frutales tenemos, ahí hay sembrado alfalfa, pero bueno, también vamos viendo lo que el suelo solo va cubriendo, y va, A manera local, a manera local. Vos sabés que nos arrimaba Lucho acá María de la Peña, que es una colega uruguay que es una genia con todo el tema de las praderas, que crecen en comunidades las plantas. Eso es lo que tenemos que está empezar buenísimo. eso es lo que tenemos que empezar a mirar, ¿no? Que las plantas crecen en comunidades y quizás nuestro trabajo es empezar a ver cómo las armamos esas comunidades o cómo esas interacciones. ¿Ya? Antes hablábamos de los procesos, ahora quizás estamos hablando de las interacciones. Está Vos buenísimo. presentaste el caso de las leguminosas, yo arrimé lo de las aromáticas. Es un caso de interacción. Es interacción Y ahí te meto a nosotros, ¿no? Está buenísimo esto que trajeron que arman comunidades y crecen en es, comunidades. Eh, y como muchas veces sucede eso, y en las comunidades, de alguna manera, previo a la intervención de las personas, había otros actores, básicamente herbívoros, que ya no están, en definitiva. Nuestra función es jugar a eso. Cuando trabajamos con alguna de estas comunidades que se van dando espontáneas, nativas, y uno va acompañando ese proceso, también uno tiene que poder observar y jugar ese rol del actor que falta dentro de esa comunidad, no, porque si no empiezan a predominar algunas de esa comunidad, y no es ajá, que tengan esa tendencia a predominar, es que el herbívoro nativo ya no está. Un ciervito, por ejemplo, tal cual. por poner un ejemplo sencillo, alguno de los camélidos que había dando vuelta, el guanaco, por Tal ejemplo. cual. Bueno, entonces nosotros de vez en cuando, alguna de esa comunidad, eh, nosotros, nuestro rol de ir con la tijerita es jugar a ser el actor que falta. El que ¿Eh? falta, hay muchos que ya no están, Claro. por la extensión agrícola, ganadera y todo, hay muchos que ya fueron perdiendo protagonismo y quizás, como decimos, nos toca a nosotros empezar a ver cómo funcionan. Yo me acuerdo haber ido al campo de Alejo y veía las carquejas creciendo.
en el borde de la banquina, perfectas ahí al borde, al borde, al borde, y entendí que la carqueja necesita sequedad, sol, o sea, es una planta recontra resistente. Y bueno, ayer hablaba con un colega, con Seba Salguero, que arma cubiertas verdes con nativas. Y bueno, la carqueja la utiliza, y yo digo, bueno, qué bien puesta la carqueja acá, en este lugar, ¿no? Sí, Para, para aguantarse esa situación. y la Carqueja es muy jugadora de toda la cancha, porque por otro lado, yo cuando empecé a lograr hace muchos años en Misiones, me Ajá, sorprendí que está lleno de Carqueja, por ejemplo. Eh, es un género ese, o sea, Bacharis es la Bacharis. planta, no me acuerdo el nombre, Sí, sí, es conseguimos Bacharis. Bacharis, Sí, no me pero acuerdo. es una Bueno, locura la versatilidad y la capacidad que tiene de aguantar un clima extremo como la Reserva Ecológica Volcán Poca, ahí en Pocho, en donde nosotros laburamos y donde está la escuela, el lugar de sí, Sacha y sí. familia, que es bosque xerófilo chaqueño a 1100 metros de altura, seco como no se puede creer, y la Carqueja explota y explota en la llanura pampeana, en la provincia de Buenos Aires, y te vas al Soberbio, en el departamento de Guaraní Misiones, y Sí. explota. Y bueno, De entonces queda hecho, de moda. y la Bacharis, que yo ahora no me acuerdo el otro nombre, pero la que es la que le dicen mariposera. Sí, Ahora María seguro que nos va a arrimar acá, María de la Peña nos va a arrimar el nombre completo. Eh, a mí lo que me fascina es que son generadoras de futuros bosques, porque ¿te acordás la experiencia en Ciudad Universitaria? Que de los bacharis, sí, de las mariposeras venían árboles, o sea, se generaban las condiciones para que los pájaros traigan otros árboles y así se van armando sistemas a través de. Estas son las plantas pioneras, o sea, yo creo que entre los bacharis están las plantas pioneras de los sistemas, ¿no? y de nuestra región, ¿no? De nuestra región. Y, y de eso que contás ahí donde estaba el Vicu, ahí en Ciudad Universitaria, y no solo la cuestión de la generación de sombra y de soporte para la vida silvestre, para los pájaros, y que en definitiva los renovales de los árboles vengan de ahí, sino también lo que pudimos ver a medida que iban creciendo las tipas, que estaban gigantes, cómo la chica se iba retirando sola. Acordate, en la última época había un sector que se le decía el chilcal, que ya Quedaba había, poco. había chilcas, pero ya no era el chilcal. No, no. Cuando tenía sol pleno, las chilcas estaban tremendas, y a medida que las tipas fueron creciendo y proyectando un montón de sombra, se fueron La, chi- retirando la solas. chica fue retrocediendo y avanzaba el bosque que ayudó a implantar. La verdad que un proceso ahí que vivimos fue ver ese avance, ¿no? Eh, un día fuimos, Completamente. un día fuimos con Jorge a la quinta acá, Becar Varela, y hay una barranca, y entre las chicas habían empezado a salir jacarandá, porque más atrás había ejemplares de jacarandá, pero habían generado las condiciones para que entre el chilcal los jacarandá, los renovales, vengan Completamente, ascendiendo. Así que completamente. bueno, No, son plantas pioneras. y lo que vimos ahí, yo trato, o sea, es difícil de tener en volumen, ¿viste? Plantas de chica, ¿viste? Yo a veces, me pasan algún vivero que a veces agarramos un envase de una planta porque en realidad le creció una chica, no por la planta que Para tiene. tenerla, para De tenerla. verdad, ¿no? Y para poder poner más, ¿no? Pero eh, es una planta muy noble también en términos del uso de los cercos y de poder Sí, combinarlas con otras, lo es mismo que hablamos verdad eso. entre cultivo de árboles también, pero principalmente de cerco. Tiene una velocidad de crecimiento cuando tiene buenas condiciones en el suelo
puede llegar a un arbusto de 2 metros en 1 año y medio, 2, con buen Es para riego. tenerlo, es para tenerlo en cuenta, Lucho, como armar cercos de chilcas. Es un Sí, tema sí, muy sí. que se repite. ¿Qué usamos de nativas para cerco? Así que acabas Bueno, de... la chilca es una, los guayabos son otras, ah, mira, que andan muy bien. El zen de campo, que no se va muy para arriba tampoco. Estoy hablando de las que tampoco tienen espinas, pero si no también podemos intercalar algún aromito. Pero estas andan muy bien, claramente la carqueja, la también carqueja. buscando tener una cobertura de 0 a 2 metros. Pero Exacto. la chica es una que nos va a ayudar un montonazo, porque justamente trabaja en la altura que necesitamos. Por ahí hay que ponerle algo abajo, y alguna carqueja también puede andar bien, pero Ahí también, tenemos una combinación. Acabamos de nombrar una combinación para un cerco nativo que te soy sincero, hasta hace poco mi cerco nativo por excelencia era cortadera, que funciona muy bien también como cerco. sí, Pero para no quedarse solamente en cortaderas. Y esta combinación que acabas de nombrar, chilca de olor o mariposera combinada con, eh, ¿cómo se llama? Carqueja, está buenísima. Ahí acaba está de entrar buenísima Carlos Anaya. es de bajo requerimiento de riego, por un lado. Exacto. Ahora, si le doy un buen riego por lo menos al principio, eh, nada, van a tener una velocidad de crecimiento que muchas veces cuando hacemos un cerco es lo que buscamos. Porque de alguna manera el cerco en algunas situaciones es el que te permite dar intimidad Tal cual. y, y eso requiere a veces una velocidad. Entonces, bueno, la verdad que es importante, y utilizando plantas nativas, además, ¿no? Porque en general, muchas veces cuando elegimos plantas nativas es como, va a tardar, o sea, hasta que No, pero crezca. No, no, bueno, depende cuál, sí, ¿no? por eso. Escúchame, dos cosas. Recién María de la Peña, bueno, arrimó acá en los comentarios que ella da fe que Bacharis y Cortadera funcionan muy bien como cerco. Y vos sabés que me encontré hace poco con un arquitecto que le habíamos hecho el cerco de cortaderas en la casa. Lo primero que me dijo, o sea, del resto del diseño no me comentó nada, pero estaba muy agradecido porque la cortadera el primer año le Claro. dio la intimidad, o sea, esto que vos estás mencionando de crecimiento rápido en los cercos. En el primer año le dio la intimidad que estaba buscando, sobre todo que ese cerco estaba en la zona de pileta, en la zona de solarium, ¿viste? Y tenía una calle lateral. Y otra cosa que me había mencionado este arquitecto Sebastián era que ese cerco parecía que había estado siempre ahí, porque en la zona, esto era en la zona del Cantón, es uno de los barrios de Nordelta. Sí. Claro, cortaderas hay en toda esa zona, salpicadas, ¿no? De manera pum, pum. Y bueno, ese cerco ahí en ese lugar quedó como algo que es lo último que me dijo y dije yo, bueno, bingo, que parecía que había estado siempre eso ahí. Dije, bueno, listo, ya está. No, bajo mantenimiento, estamos hablando de un cerco, cualquiera de las dos que usemos o de las tres que nombramos, estamos hablando de un cerco de bajísimo mantenimiento, o sea, no Sí, sí. necesita, no requiere No, trabajo de y, poda. y se le Eh, puede enganchar también, Ernie, por ejemplo, en ese cerco como para tener otro color, qué sé yo, una cebania, Muy ¿eh? bueno, muy Que bueno. tiene una altura piola para cerco y que por ahí si conseguimos la de flor roja, no, le agrega un tono que Es hermosa la ceremonia, es hermosa. es hermoso, y lo mismo con la chira, ¿no? Pensando en términos de un cerco de nativas, Tal cual. donde la verdad que, y sin complicarnos nada, y que ande, la chira va a ir y venir todo el año, ¿no? Porque bueno, no se la va a aguantar los 12 meses, pero el resto, y también, y la cebania es una planta también muy, muy versátil, Está porque bueno lo de la chira como decías vos, la chira tenés hay amarillo, naranja, rojo, este,
Así que bueno, recién entró Guillermo, el viejo farmer. Hola Guillermo. Oh, Guille, qué grande. Y bueno, se está arrimando gente interesante, comentarios interesantes también. La verdad que durante un tiempo los cercos de nativas fueron como una materia pendiente. Cerco de nativas, viste, un signo de pregunta grande. Y el hecho de ir hablando con un colega, con otro, María acá nos arrimó combinaciones que ella las probó y funcionaron, María de la Peña. Y así que, bueno, de esto se trata, ¿no? De que nos enriquezcamos, de enriquecernos con estos encuentros, con estos vivos. Está buenísimo. Y acá ponen también la lantana megapotámica. Megapotánica. También hay del género lantana también. La verdad que hay un montón para jugar, incluso también en cercos de media sombra, ¿no? Con alguna de las enredaderas nativas, ¿no? No solo en Burucuyá, la peine de mono. Este, la verdad que nada, hay. Lo que pasa que ahora hay más info, esto que hablábamos Sí, al principio, hay lugares donde ver ejemplos. eh, y bueno, y es empezar a entender la belleza que nos rodea, porque en realidad antes uno salía a dar vueltas y los cercos eran todos los mismos, eso es lo derechos, mismo. todos los mismos, cortados perfectitos. Y bueno, también yo siento de parte de los profesionales y de los amantes de la jardinería como una apertura hacia todo esto. Porque, porque en realidad en realidad para aprender, al conocerlas, uno las aprende a usar. ¿Sí? Claro, Hubo un trasvasamiento, un agujero negro de transmisión de conocimientos, de saberes sobre las plantas del contexto, donde, bueno, eso recién ahora se está retomando. Y nada, ponerle ahí en Córdoba, Ernie, también están las consecuencias de los cercos, de Crataegus y Ligustro, metidos en el monte, que fueron traídos para cerco, porque era lo que usaba el que era lo que se venía usaba, era lo que había. cerco, era lo que entendía, lo que manejaba. Bueno, hoy es como, bueno, desandando ese camino y empezando a partir de conocer las plantas nativas y entender cómo funcionan y la belleza y la diversidad que tenemos en términos de nativa, bueno, aparecen mil opciones de cerco. Mientras estábamos hablando, fueron tirando tasi, maracuyá. Acá están eh, tirando, sí, estaba claro, leyendo. hay cantidad de especies nativas que podemos intercalar para cercos de pleno sol, para cercos de media sombra, eh, y aprovecharlo por todo lo que charlábamos antes, ¿no? De hecho, en realidad, si nosotros cortáramos, por ejemplo, el pasto con la máquina y dejáramos sin cortar el césped, en ese bloque, y le tirás una onda y vas haciendo control de exóticas, es cuestión de tiempo de que sucedan cosas, Lo porque nativo empieza a salir de manera espontánea, sí, sí. sí, 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 Por- tienen mucha y interacción tienen mucha interacción con los pájaros, entonces eso consigue que también tengan éxito, tengan más éxito, ¿no? completamente. Bueno, una muy buena para mí para cerco de la nacahuita. Ana Cahuita, mirá, Anda muy bien para cerco si uno la lleva. Este, mirá vos. tiene un momento de floración precioso, tiene después el frutito rojo. Es muy loco. Después lo único que uno tiene que hacer es como el control de exóticas debajo de la nacahuita, porque las mismas especies comen siempreverde, ligustro, comen Tal cual. anacahuita, Entonces van a aparecer abajo. van a Mucho, aparecer abajo cruzadas, pero es una planta muy linda para muy bien. cerco. eh, tiene una hoja muy linda, muy delicada, una flor maravillosa. El paseo de los artesanos, siempre cuento lo mismo, los frutales nativos, pero para ir a ver atrás del Rosedal, el Sí. paseo de los artesanos genoveses, tiene un armado que a mí me encanta, maravilloso, que hizo Thais en la entrada, que tiene toda la pérgola está llena de jazmines, y los Sí. caminos del piso tienen anacahuita Ah, y mira. ñapirí y pitanga,
y coinciden en términos de la floración, la combinación de las flores de Niengapirí y el anacahuita son preciosas, Qué el bueno, perfume es increíble, la fruta también, y pasás por ese pasillo y después llegás a los jazmines y te explota la cabeza. qué bueno. Vamos a ir a visitarlo. Qué bueno, Lucho, buena combinación. Y se va abriendo el espectro de qué usamos en un cerco si queremos usar nativas. Se va Y abriendo. escuchame, eso tiene 70, 80, no sé cuántos años tiene, esto que acabamos de contar. Está ahí, en la parte de atrás del Rosedal, que andás a ver Sí, la cuenta de años, ¿no? Ahora, antes por ahí uno pasaba y te cuesta entenderlo y reconocerlo. Eh, sí, lo que pasa es que pero bueno, estamos, afortunadamente estamos más abiertos. Pensaba, yo no lo probé aún, pero Zen de campo, cómo interactuaría en un cerco. Habría que ver. perfecto, ¿Eh? perfecto. La verdad que nosotros lo estamos usando y la verdad que anda ¿Sí? ¿Lo perfecto. usaron ustedes? ¿Ustedes lo usaron? Tiene una altura bárbara. Una cosa que queda linda es abajo salvia guaranítica, Ah, abajo el mira. zen de campo, entonces tenés un momento de flores muy lindo, de amarillo y violeta abajo, y andan bien, y la verdad que nada, el zen de campo es muy, muy gauchito, la verdad que es Es una una planta altura. que crece de manera vigorosa. eh, enseguida se arma, viste que tiene como, se arma. Sí, Es y interesante, recién pensaba en eso. tiene una altura piola para cerco, no se va a ir por más de los 3 metros y moneda, y si uno lo corta no hay drama. A unas cuadras de acá, hay plantado en un árbol de calle, y me hizo pensar eso, que es ligeramente más alto, la planta es más alta que yo, y me lo imaginé como eso. Así que bueno, Lucho, estamos al filo del horario. La verdad que se nos pasó volando, tenemos que repetir estas interacciones, porque Tal cual, tal cual. cuando se Bueno, pasa así el tiempo, le haremos. Así que bueno, gracias a todos, a todas y a todos por haberse sumado. Y bueno, le haremos. hablamos, Lucho, para próximos vivos con todos estos temas. Gracias Dale, por participar a todos y bueno, nos estamos viendo. Abrazo verde. abrazos. Gracias.